La charla de hoy, viernes 13 de noviembre de 2015, la he titulado Los cielos y los infiernos. Significados de estas palabras. No he puesto el cielo y el infierno, sino los cielos, en plural, y los infiernos. Porque, como os voy a explicar, estas palabras, estos términos tienen diferentes significados. ¿De dónde nos vienen estas palabras? ¿O quiénes aluden a ellas? Las religiones. ¿Quién habla del cielo y el infierno? Las religiones. Bueno, las personas que están hablando en terminología religiosa, cielo e infierno. A los que estamos aquí nos educaron de pequeños en la religión cristiana, católica, y nos decían algo así, no sé si habrá cambiado mucho, algo habrá cambiado, de que cuando nos morimos podemos ir al cielo, al infierno o al purgatorio. Más o menos. Sí. No nos podían decir nada más que el cielo pues es estar eternamente contemplando a Dios o algo así, recuerdo, y el infierno quemándote y los demonios pinchándote con un tenedor. Eternamente. De tal manera que ha pasado tras eso, que hemos ido creciendo y la mayoría de la gente, aun creyentes que han seguido con la religión y los que han dejado la creencia religiosa, han ido eliminando estas cosas. Es decir, me da la impresión que gran cantidad de los creyentes en la actualidad, cristianos o católicos, no creen en esto. Recuerdo que hasta en el papado se dijo de que el cielo e el infierno era como algo, estados de conciencia, no sé con qué palabras, como algo interior, no era un lugar donde vas allí y te quemas o vas allí y ves a Dios, sino que eran como estados de conciencia o algo así, no sé deciros las palabras. El caso es que inevitablemente, aunque las religiones tienden a desaparecer, esto es una gran transmutación que tienen que hacer, se van dejando estos conceptos que son infantiles y que, salvo niveles de conciencia limitados, pero que no sé, nadie, por supuesto, de vosotros, pues no cree en esto que nos han dicho. Hay absurdos cósmicos, como es que sea algo eterno, simplemente por un error, por un pecado, por algo que haces y que te mueres y que no te da tiempo, ¿os acordáis de eso? Que estás condenado eternamente. Con lo cual hay un desequilibrio entre lo que haces en un periodo de tiempo y las consecuencias en un periodo eterno. Eterno es, tal como nos lo han dicho, pues continuamente. Y luego, el otro error de grandes espejismos de tipo cósmico es el que, si es así como nos lo han dicho, la mayoría de la humanidad no entramos en el cielo. Nadie, porque todos tenemos un karma. Empezando por los que no son creyentes y seguidores de la religión, que es la mayoría de esa religión, que es la mayoría de la humanidad. Tal como nos lo contaban. Todo esto se va cambiando y se va modificando conforme se avanza. Se avanza lentamente y se va modificando. Esto aquí en las religiones occidentales, judaísmo, cristianismo e islamismo. Son las tres, por este orden, las tres religiones occidentales. Las religiones orientales es otra cosa. Nos han hablado también del cielo y del infierno, pero con significados totalmente distintos, diferentes. Ya sabéis que una de las peculiaridades de las religiones orientales, que están muy implicadas en la filosofía, están muy interrelacionadas religión y filosofía, es pues la reencarnación. Es decir, que después de morir, pues al cabo de más pronto o más tarde, en un tiempo, volvemos a encarnar. Por lo tanto, cuando se habla del cielo e infierno, se habla de fases en ese periodo interencarnaciones, ese tiempo. Y también con una serie de explicaciones que son limitadas en relación con lo que se sabe, pero que son mucho más racionales, más lógicas que las que hemos tenido aquí en Occidente. Por lo tanto, depende de la creencia religiosa para tener un concepto del cielo y del infierno. Este es un tema muy importante en el cursillo de este fin de semana, cursillo sobre la muerte, dentro del cual dedico o dedicaré, otras veces lo he hecho así, y esta vez voy a insistir más en explicar esa serie de pasos
que vivimos entre encarnación y encarnación, en los cuales se puede estar incluyendo con el significado correspondiente pues lo que os voy a hablar, el infierno y el cielo. Pero os voy a enfocar el tema desde varios puntos de vista. De las religiones pues lo voy a sintetizar en esto que os he dicho. Hay algo que tiene que ver con las religiones y con la mitología, porque sabéis que todas las religiones están impregnadas de mitología, todas tienen sus mitos, ¿verdad? Y su simbología. No sé si sabéis que el cielo viene del arameo. La Biblia se escribió, la Biblia cristiana, en arameo. Y entonces el significado del cielo es levadura, fermentación. Fermentación significa lo ya expandido. Todos sabemos que el pan pues se le pone una levadura para que fermente, ¿verdad? Se hincha, se expande. Entonces el significado lo ya expandido del cielo aparentemente tiene una analogía con la levadura, que es un elemento simbólico que se ha utilizado a veces, la levadura. Y esto, como os voy a explicar, tiene relación con esa visión profunda de lo que es el cielo que os voy a transmitir, no solo en el cursillo, sino en la charla de hoy. De tal manera que de aquí se transmitió a la civilización, a la cultura griega, y entonces desde Grecia, que tenemos una gran influencia, como sabéis, pues vino este concepto. Y del infierno también viene del arameo, y el significado es, viene de el vertedero de basuras de las ciudades donde se quemaban las basuras. Quemar, fuego. En la Biblia se habla de Gehenna, que tiene que ver con el valle de Irón, donde se hacían sacrificios y donde se quemaban las basuras. Por lo tanto, hay una relación de fuego, de quemar, y de el fuego, cuando quema, es un tormento, ¿verdad? Tormento mental. Y de ahí se deriva el infierno como un tormento mental. No obstante, la visión literal del cristianismo, de las religiones, esa elemental, ingenua, es que en el infierno se queman los malos, se están quemando. Es una cosa muy rara porque cuando te quemas ya te has quemado y te conviertes en cenizas, pero por lo visto lo que nos transmitieron es que te estás quemando continuamente o algo así. Y como os voy a decir, también tiene una relación lo del fuego, de quemarte, y lo del arrepentimiento con el significado más profundo que os voy a transmitir, el sentido simbólico de esto. Pero cuando te quedas con los elementos simbólicos literales, te quedas con la superficie, con la apariencia material, física. Pero muchas cosas nos ha pasado con eso. Casi todo lo que nos han contado en la Biblia, cuando estudiábamos, pues nos lo hemos creído, ¿verdad? Como algo que sucedió. Cuando muchas de estas cosas que se contaban eran cuentos. Cuentos en el sentido de símbolos, para darnos explicaciones didácticas, ya que los cuentos y los elementos simbólicos tienen un significado didáctico, una función didáctica. Entonces, una cosa es creerte que algo ha sucedido, y algunas cosas sí que sucedieron, pero otras son simbólicas. Es como creerte que lo que nos dicen en un cuento ha sucedido realmente, cuando el valor de un cuento está en la moraleja o en su significado más profundo. Bien, incluso pues también hay raíces germánicas de lo del infierno, y la palabra Hel, H-L, que es infierno en inglés, es de origen escandinavo, de la diosa de los infiernos, Hel, etcétera, etcétera. Es decir, que hay unas raíces religiosas, mitológicas, que se arrastran. Y luego también se pasó a considerar el infierno como algo subterráneo, ¿verdad? Que el infierno, así como el cielo se sitúa topográficamente hacia arriba, el infierno hacia abajo. Se asocia con la tierra y lo que está por debajo de la tierra. Por eso en los mitos el infierno está, el Hades con H, según la mitología griega, es subterráneo, por debajo, el mundo de los muertos. De hecho, enseguida lo asociamos con que los muertos se les entierra bajo tierra y cosas así. Es decir, que empezamos a buscar analogías en estas cosas culturales que nos han transmitido, y encontramos muchas. Algunas pues no sabemos cuál es el origen, y otras vemos una analogía, un porqué.
cómo se van deformando las cosas y según el nivel de conciencia te quedas con unos significados más elementales o vas a otros más profundos. Bien, viendo a la psicología humana, sabéis que estamos formados por una personalidad con cuerpo físico, emocional y mental. Mucha gente se queda aquí, pero también otros pues conocemos, sabemos, creemos o sabemos que somos algo más que esta personalidad. Pero allí donde sufrimos solo es en el mundo físico del cuerpo, en la parte emocional, los sentimientos, deseos, emociones, y en la mente. Por encima de la mente no hay sufrimiento. Y si decimos que el alma o la conciencia sufre, es porque están estos componentes de la personalidad obstruyendo su expresión radiante, pura y limpia. Es decir, que está obstaculizando la conciencia. Si la conciencia se siente aislada, sufrimos. Esto lo explicaría en una charla sobre la soledad. La conciencia, el alma, puede sentirse sola en cuanto está identificada con lo de abajo. Pero si está en su nivel, pues se da cuenta que no hay soledad. No existe, es un espejismo, porque las almas están unidas. Y es cuando perdemos conciencia de almas, de conciencia, aunque el alma es conciencia, y nos identificamos, como expliqué la semana pasada, con lo físico, emocional y mental, que sí que están separadas, ¿no? Estamos separados, física, emocional y mentalmente, por lo menos en gran medida. Y ahí es donde notamos la soledad, que a veces puede llegar a ser un tormento, un infierno. Estados profundos de soledad pueden ser un infierno, estados profundos de depresión pueden ser un infierno, miedos profundos pueden ser un infierno, crisis de distinto tipo, entre las que están las que os acabo de decir, puede ser un infierno. Una enfermedad dolorosa a veces se le califica de infierno, ¿verdad? Lo opuesto de esa enfermedad o de esa tortura que te pueden estar haciendo a tu cuerpo, o esa enfermedad que te viene por lo que ya sabéis, con el dolor, o es el cuerpo sujeto a una serie de estímulos dolorosos, ¿verdad? Eso, pues a veces se le ha calificado de infierno. Es un infierno físico, porque el cuerpo físico está conectado con el cuerpo emocional, donde notamos placer y dolor. Por lo tanto, si el infierno lo asociamos al dolor, lo está notando el cuerpo emocional, pero la referencia es el cuerpo físico. Entonces, si estamos pensando en el cuerpo físico, el infierno es esto que os he dicho. Pero si notamos en el cuerpo físico que está muy relajado, muy tranquilo, a veces hasta ni se nota, o con sensaciones de placer, eso lo podemos calificar de cielo, para ir hablando de la polaridad, infierno y cielo, cielo, infierno. De tal manera que para mucha gente, lo diga o no lo diga, o lo piense o no lo piense, el cielo sería tener un placer físico de una determinada intensidad. Aunque cuanto más intenso es el placer físico, más pronto se acaba. Y cuando se acaba, viene como un descenso, y si no es un infierno, sí que hay una depreciación, hay una disminución, una decadencia de ese placer, de ese cielo, aunque no se llegue a lo que se califica de infierno. El estado de equilibrio físico, que si lo habéis notado en algunos momentos donde, como he dicho antes, no se nota, es un estado muy placentero, que es distinto de sentir placer físico, biológico, es diferente. Entonces, ese estado de equilibrio, ¿entendéis la palabra equilibrio? Que estás entre una polaridad, entre los extremos de una polaridad, se le podría calificar de cielo. A nivel emocional afectivo es donde más se nota, porque en este cuerpo, gracias a este cuerpo, podemos tener noción de placer y de dolor. Placer y dolor. El placer más intenso sería cielo, y el dolor, cuanto más intenso, más infierno. Estoy hablando en términos psicológicos, antes de entrar en los significados profundos de cielo e infierno, en el periodo posterior a la muerte. Estoy hablando ahora, en vida, y sabéis que muchas personas
Incluso nosotros hemos dicho, esto es un infierno, si no de nosotros, de alguien, está pasando un infierno, o parece que esté en el cielo, ¿verdad? O parece que esto sea el cielo, cuando no solo dentro, sino por fuera, hay unas condiciones muy apetecibles, ¿verdad? Por lo tanto, las palabras en sentido simbólico las estamos aplicando. Pero el cuerpo emocional es el que nos permite aceptar o rechazar, tender hacia uno al lado a otro, es lo que nos hace, aunque la referencia sea física o mental, tener esta percepción. De tal manera que sentimientos como la soledad que he dicho antes o la depresión, que son estados emocionales del cuerpo emocional, pueden ser un infierno. A veces hay personas que han dicho que en su estado depresivo muy profundo dicen que preferirían una enfermedad física a la crisis depresiva. Hay gente que lo ha pasado. Pero sabéis que, no haría falta decirlo, que la palabra depresión se aplica a muchos grados. A una depre, que es más pasajera, a una depresión de las que se pueden llevar más fácilmente, hasta estados ya que invalidan a la persona y la dificultan mucho, la desestabilizan en gran medida, ¿verdad? Por lo tanto, estados de soledad, como he dicho, estados de enfado, de agresividad, de enfado es una forma de agresividad, estados de tensión, estrés, etc., puede ser un infierno. El estrés, sabéis que es un estado de tensión muy exagerado, que llega a unos límites que la persona se encuentra exhausta. Y, por el contrario, el cielo puede ser ese estado de placer, como os decía antes, pero sobre todo yo diría un estado de equilibrio, el que lo puede alcanzar. En estados muy profundos de conciencia que determinados yogis en la India, porque cuando hablamos de yogis hablamos de la India, o personas que dentro de una orientación budista, etc., han llegado a un estado que se llama nirvana, satori, samadhi, etc., eso sería como el cielo, unos estados de conciencia muy altos en vida, en la encarnación, estando aquí, sigo hablando estando aquí, en el cual pues encuentran una paz indescriptible, no una paz corriente, sino una paz y un placer no de lo que nosotros llamamos placer, sino un estado de equilibrio muy profundo, aunque estas palabras como nirvana también pueden tener distinto significado según quien las utilice, como pasa con todo el lenguaje. Entonces aquí en vida se puede estar en un estado de interior, de paz, de equilibrio, de gozo, que es más que el placer. El placer sería un término para entendernos relacionado con el cuerpo emocional de la personalidad. Y el gozo sería más elevado, más profundo. Pues ya digo, estas palabras designan estados de conciencia donde la persona se desidentifica de la personalidad, del ego, del yo personal, físico, emocional y mental. Y por lo tanto está en una vibración más alta que se podría calificar de cielo, mientras está ahí. Lo que pasa es que luego al descender e identificarse, entendemos una persona no perfecta, que no ha llegado a la perfección, entonces viene, si no el infierno, pues una disminución de ese estado sublime y elevado. Repito, ese estado sublime se llamaría cielo. Así que, y a nivel mental, porque he dicho físico, emocional y mental, a veces las dudas es como un infierno. Tener ciertas dudas las podemos llevar, pero otras que inquietan y nos perturban puede ser también un infierno. O tener pensamientos tormentosos, inquietantes, que nos desequilibran, puede ser un infierno, que se somatiza emocional y físicamente. Mientras que una percepción más abstracta, más elevada, más sublime, a veces he comentado que no nos han educado en la mente abstracta, nos han educado mejor o peor en la mente concreta, la que utilizamos, pero la mente abstracta la utilizamos poco. Con el tiempo será el elemento básico en la educación, desde la edad que se pueda, porque primero tiene que desarrollarse la mente concreta en el joven antes de poder acceder a la mente abstracta, de donde viene la intuición. La intuición viene, propiamente dicha, de la mente abstracta.
y la mente concreta la necesitamos para vivir en este mundo de pensamientos concretos, comparar, relacionar, asociar, disociar, etc., lo que manejamos. Y ojo, porque esto es muy importante psicológicamente, ya que todos los problemas y los defectos están dentro, partiendo de la mente concreta. Más allá de la mente no existe problemas, es de la mente concreta hacia abajo, referidos a lo físico, a lo emocional o a lo mental, o a todos a la vez, en ese sentido. Entonces, físico, emocional y mental puede haber, cuando se basa hacia un extremo o hacia otro, estados que podríamos calificar simbólicamente de cielo o de infierno. Yendo más profundamente en este tema que nos ocupa y yendo más al significado que se nos ha querido dar, aunque no se ha entendido, que he dicho al principio en las religiones. Desde que desencarnamos hasta que volvemos a encarnar, algo que, bueno, que todavía hay gran parte de la humanidad que lo ignora, y los que lo saben, pues lo saben a un nivel elemental. Podemos decir que es un sector pequeño todavía de la humanidad que sabe estas cosas que os voy a explicar, aunque no sea exactamente como os las voy a explicar. Pero con el tiempo y gracias a los descubrimientos de la ciencia, sobre todo de la ciencia, entonces lo que siempre ha estado separado como religión y ciencia, en el futuro se tienen que unir. Tienen que unirse hasta producirse la transmutación de las religiones. Cuando hablo de la separación, de la desaparición de las religiones, si lo matizo es una transmutación, para parecer una religión que sea más científica, no unas religiones o creencias religiosas por fe, sino con conocimiento científico del tema. Entonces, no solo según los orientales, sino más allá de lo que los orientales nos han dicho del tema, entre encarnaciones hay como tres fases que pueden ser cortas o largas, según la evolución de las personas hayan tenido en esa vida que han dejado. Una fase en el plano astral. Cuando digo plano astral, ¿me entendéis todos? Es la cuarta dimensión. De los 7 dimensiones o planos de nuestro sistema solar, empezando de abajo hacia arriba, es el mundo físico, el plano astral, el mental, dividido en concreto y abstracto, el búdico, el átmico, así sucesivamente. De tal manera que cuando hablamos de plano astral es la dimensión en la cual están nuestros cuerpos astrales, que es el cuerpo en el cual notamos emociones, sentimientos, deseos y estados de ánimo. Todo esto lo vivimos en nuestro cuerpo emocional, aunque se somatice físicamente o influya en la mente, pero lo vivimos. Entonces, nuestro cuerpo físico es evidente que está en el mundo físico tridimensional, pero nuestro cuerpo astral o emocional está en el plano astral. Y nuestra mente se encuentra en el plano mental, porque son distintos niveles de vibración de las energías. Entonces, y la mente, que acabo de decir, se subdivide en 2 niveles. El más cercano al astral es la mente concreta y el más elevado es la mente abstracta. Es decir, que la mente abstracta es más sutil que la mente concreta. La mente es más sutil que la parte emocional. Y la parte emocional es más sutil que el cuerpo físico vital. Es decir, que de abajo hacia arriba se va de lo denso hacia lo sutil, y de arriba hacia abajo de lo sutil hacia lo denso. Entonces, cuando nos morimos, lo primero que nos desprendemos es lo que todo el mundo sabemos, del cuerpo físico. El cuerpo físico muere y queda ahí descomponiéndose, o si se quema, pues se desaparece más rápidamente. Y entonces el yo o alma queda durante unas horas o máximo 3 días en el cuerpo etérico o vital, que muchas veces lo consideramos unido al cuerpo físico. Pero al cabo de ese poco tiempo se desprende de ese cuerpo etérico, sería como la segunda muerte, y quedas en el plano astral, cuyo cuerpo más denso es el astral, el emocional. Es decir, que el alma tiene como vehículo más denso no el físico, que ya ha muerto y te has desprendido, como cuando te quitas el abrigo, ya lo has dejado, pero te queda la chaqueta,
Si te quitas la chaqueta, te queda la camisa y así te vas quedando sin ropa. Pues lo mismo ocurre con el alma, se va desprendiendo del cuerpo físico, luego del cuerpo etérico, vital, del cuerpo astral y del cuerpo mental. Pues bien, esto se relaciona mucho con lo que nos ocupa hoy. Cuando estás en el plano astral, cada plano, incluido el astral, tiene 7 subdivisiones. La más baja es la más densa y la más alta es la más elevada. La más alta del plano astral parece que sea algo espiritual. Y muchas personas que han tenido sentimientos sublimes, muy sublimes, dentro del plano astral creen que es algo espiritual, cuando es astral, es parte de la personalidad. No es espiritual aún, lo espiritual está más allá. Lo que pasa es que hoy día la palabra espiritual se está prostituyendo como tal, todas, y se está utilizando para cosas que no lo son, aunque sean bien intencionadas. Entonces, y la más baja del plano astral es más dolorosa, desagradable y implica sufrimiento. Cuando estamos con emociones bajas, deseos bajos, egoístas, malvados, etc., es el subplano más bajo. El séptimo, de arriba hacia abajo, contando, o el primero de abajo hacia arriba. De tal manera que una persona con un cuerpo astral de esa vibración más baja es una persona con odios, con negatividad, con egoísmo exagerado, y su cuerpo está formado por átomos astrales de esa baja vibración. Es decir, que según la evolución que tengamos, los cuerpos, no solo el físico, los otros, el astral y el mental, que están formados por átomos de distinta sutilidad, tienen una vibración diferente. Si estamos continuamente odiando, egoístamente aprovechándonos de los demás, maltratándoles, haciéndole daño, etc., estamos con un cuerpo astral de baja vibración. ¿Y eso qué ocurre? Que cuando estamos después de morir, pasamos al plano astral, pues se quedan las personas en ese subplano más bajo. Y en ese subplano más bajo, la conciencia vive estado de sufrimiento, porque aunque el cuerpo físico no esté, sufrimos. ¿Os acordáis cuando estamos soñando una pesadilla? Estamos fuera del cuerpo cuando soñamos y estamos en el plano astral, sin cuerpo. Sin embargo, sufrimos, porque el que sufre es el cuerpo emocional. Por lo tanto, aunque nos hayamos desprendido con la muerte del cuerpo físico vital, al estar con el cuerpo astral o emocional, estamos sufriendo. Y si el sufrimiento es fuerte, eso es un infierno. Pero ojo, un infierno temporal y efímero. Por malo que uno sea, antes o después el alma se va a ir desprendiendo de esas vibraciones para ir ascendiendo a los subplanos más sutiles, como es posible explicar. Por lo tanto, el infierno que alguien pueda vivir después de morir es temporal. Hasta el infierno mayor que se puede vivir, que es las personas que se suicidan, que pasan por el plano astral y tienen que estar sufriendo, perseguidas por aquello de lo que huían y una serie de cosas, es la peor muerte que puede existir, viven un infierno durante un tiempo que es equivalente al que tenían que vivir desde que acaban con su vida hasta lo que estaba estipulado que tenían que vivir. Bien, entonces eso se puede calificar de infierno, aunque la mayoría de la humanidad al morir y pasar al plano astral se va al segundo subplano, de abajo hacia arriba, si la persona no está muy evolucionada. Según tu evolución se accede a un subplano de los 7 más alto. Eso depende de la evolución espiritual que ese ser que desencarna tenga. Y cuando más elevado, menos tiempo se está. De tal manera que una persona elevada en evolución, poco apegada, con pocas emociones que superar, más vibrando en los niveles espirituales, pasa poquito tiempo y además en estados muy apetecibles o sublimes por el plano astral. Pero las personas que tienen baja vibración pasan por los subplanos más densos y más desagradables y durante más tiempo, que puede alargarse a siglos comparado con el tiempo que contamos aquí.
Mientras que una persona elevada puede pasar durante poquísimo tiempo, puede estar o días o poquísimo tiempo en el plano astral. Por lo tanto, esto es variable. No hay una medida exacta, sino que depende de eso tan complejo como es el grado de vibración que dejas cuando mueres, porque las cosas no van a saltos, sino vamos haciendo una transición paulatina. Y entonces en el plano astral es donde posiblemente se pueda vivir el infierno. Así que hay dos significados de infierno, siempre efímeros y temporales. El infierno de estar sufriendo aquí físicamente, como he dicho, y el infierno del plano astral, donde hay una serie de formas, además de todo lo que hay aquí está allí. Por eso mucha gente cuando muere pues se encuentra con un ambiente muy familiar, y si no se le ayuda pronto y se le convence, al ignorar todas estas cosas, cree uno que no ha muerto, porque está todo igual que aquí, nada más que con la contraparte de energía más sutil que el astral, y puede pasar tiempo según su evolución hasta que se convence, aunque mucha gente puede enseguida con ayuda darse cuenta de que ha pasado a ese plano, al plano astral, y por lo tanto que ya no está aquí encarnada en cuerpo físico. ¿Me explico? Porque la conciencia que hemos tenido durante años identificada con el cuerpo físico da la sensación, al estar en cuerpo astral, de que todavía la tienes. Y el ejemplo comparativo son los sueños. Los sueños los tenemos porque la mayoría estamos en el plano astral. Nos dormimos, salimos, igual que en la muerte. Es comparable la muerte a lo que ocurre todas las noches. Salimos del cuerpo físico y estamos con el cuerpo astral, digo la mayoría de la gente, allí desenvolviéndose, si se recordáis, relacionándonos con personas, con muebles, con casas, con árboles, con todo. Y eso pues se vive como una cosa que puede ser placentera, puede ser agradable, puede ser buena. Pero cuando se está abajo por lo que uno ha vivido físicamente, porque va correlacionado, no se va a saltos, ni se regala nada, es la continuación de nuestra evolución, eso puede ser un infierno. ¿Y qué ocurre cuando acaba de agotarse la vibración astral? Que el alma o conciencia se desprende del cuerpo astral, como del cuerpo físico, y este o se deshace o pasan otras cosas. Y pasa al plano mental, el cual tiene una parte, 4 grados, mental concreto, que es la mente con la que utilizamos, y 3 grados de mental abstracto. Mental concreto, mental abstracto. Pues cuando estás en el plano mental concreto todavía estás en la personalidad. Y estás como vehículo más denso tu mente, que ya no tiene la forma física, sino tiene forma de ovoide, un campo vibratorio de energía sutil, la mente. Y entonces ahí se está un tiempo, que suele ser más breve, antes de pasar ya con el desprendimiento en las 4 muertes del físico etérico hasta el elemental, se pasa al mental abstracto, conocido en terminología teosófica como Devachan. Devachan se escribe Devachan. Y eso es lo que las religiones han llamado cielo. Cielo. De tal manera que al ser el mental abstracto, si recordáis lo he dicho, ahí no hay dolor ni sufrimiento. Ahí no se sufre. No puede llegar la vibración de nada negativo, de nada defectuoso. El defecto es como la ausencia de una cualidad. Esto es interesante entenderlo, tanto para la psicología como para lo que estoy explicando. Solo existen cualidades humanas y cualidades divinas. Y cuando hablamos de defectos humanos o de lo que sea, es que esas cualidades están disminuidas. Entonces en el Devachan, que es el verdadero cielo por el cual pasamos, cada uno a un nivel. Es como un nivel, es como una esfera de energía mental abstracto, en cuyo centro hay, como explica Vicente Anglada, que en una de las lecciones, estamos hablando en el ashram en el cual pertenecía, pues el maestro les pasó a los discípulos la experiencia de varias personas distintas cuando estaban viviendo ese cielo, entre encarnaciones. Y por eso, al escribir este libro,
y esas experiencias las leeré y las comentaremos más en el cursillo, pues es una descripción que nunca había, aunque otros autores han hablado de ello, pero nunca he visto una descripción tan detallada y tan reveladora de lo que es el cielo o el Devacán, como dice Vicente Anglada en este libro, uno de los primeros que escribió, la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, y explica de cuatro personas distintas, y lo explica como una esfera en cuyo centro hay un puntito que es el alma o la conciencia. Ya se ha desprendido del físico, vital, emocional y mental, por lo tanto ya no hay personalidad, sino es un estado de conciencia. Y así como no lo había dicho, mientras estamos en el plano astral, lo que estamos haciendo es depurar, revivir, se llama recapitular y revivir las experiencias que hemos tenido en esa última encarnación en nuestro cuerpo emocional o astral, para depurarlas y el alma desprenderse de ello. Cuando pasamos al Devacán, el proceso es contrario. En el astral es depurar lo anterior, tiene que ver con lo anterior, y en el Devacán el proceso tiene que ver con lo que viene en el futuro, con lo que va a vivir en la próxima o próximas encarnaciones. Todos los deseos se entienden bien intencionados, nunca negativos, que aspiraciones, anhelos que hemos tenido en una vida, la vida que hemos dejado, pero que no se han cumplido, en el Devacán se cumplen. De tal manera que se entiende no deseos de fastidiar a alguien, o de matarle, o de perjudicarle, eso sería negativo. Y no puede entrar, no puede caber en el Devacán, porque el nivel vibratorio de energía es muy sutil, más que la mente concreta. Por lo tanto, el mal no cabe allí. Tienen que ser deseos positivos, y aunque sean muy elementales. Por ejemplo, Vicente nos describe el Devacán de un salvaje de África ecuatorial, un ser humano cuyas inquietudes era cazar y pescar para sobrevivir. ¿Os imagináis la situación? Pues bien, en esa encarnación que dejó, él cazaba y pescaba muy bien, con habilidad. Y el Devacán que se les hizo ver a Vicente y a otros era que cazaba y pescaba, pero con una habilidad muy acrecentada a la que tuvo en esa encarnación. ¿Por qué? Porque su deseo no podía ser el deseo de grandes aspiraciones espirituales, ni deseo que podemos tener en este mundo civilizado. Tenía que ser algo que encajara dentro de su limitada conciencia. Por lo tanto, su Devacán o cielo era ese. Era cazar y pescar con una habilidad muy superior y muy acrecentada. Ese era su cielo. No podía tener otro. Y cuando ese ser evolucionara a través de las distintas encarnaciones, tendría otro cielo con otros deseos y con otras aspiraciones. Entonces, ¿qué pasa? Sabéis que psicológicamente se comprueba mucho. El deseo humano tiene una fuerza que puede ser grande, a veces es débil, muy débil, otras veces es muy poderoso. Y está en tensión, nuestro deseo está muy unido a la tensión y nos proyecta hacia la consecución de lo que deseamos, que a veces se desvía, se frustra por el camino, pero cuando tenemos deseos nos pone en tensión como un muelle, proyectados a conseguir lo que deseamos. Y eso repercute física, emocional y mentalmente, nuestros deseos, ¿verdad? Y si no se cumplen y se obstruyen, produce las enfermedades físicas, nerviosas, los problemas psicológicos, cuando la energía de los deseos se bloquea y no fluye de un modo armonioso. Pues bien, en el Devacán de este salvaje es lo que os he dicho. Luego describe de una persona que en el Devacán se le veía pues entrando a una taberna, pidiendo, pagando un vaso de vino, de lo que sea, consumiéndolo, luego yendo a una casa donde una mujer le atendía pues amablemente, haciéndole caricias, etc. Y luego se le hizo ver, leyendo los registros acásicos, a estos que vivieron esta experiencia, cómo fue la encarnación de esta persona, que era un vagabundo, cojo, sin dinero, que iba a pedir dinero a entrar en un bar
y lo echaban a patadas, y que lógicamente pues estaba continuamente frustrado sin nada, que además era cojo y no podía ir con ligereza. Sin embargo, en su cielo andaba con habilidad, tenía dinero con que pagar. ¿Por qué? Porque era su deseo, y ese deseo de poder pagar, de poder tomar algo, de poder tener una persona que te muestre afecto, etcétera, ¿verdad? Eso se cumplía, no se cumplió en la vida concreta, la encarnación se cumplía en el Devacán, dentro de su nivel. Por supuesto no tenía aspiraciones superiores, pero el arquetipo elemental que podía alcanzar era ese. De tal manera que si vemos gente pobre, es muy natural que la gente que conocemos, que tiene penurias y dificultades, esté deseando tener lo que no tiene. Entonces en el Devacán, su cielo, está viviendo con un realismo mayor al que tenemos aquí, porque la energía es más sutil y se vive con más realismo que la vida aquí en física. Es lo contrario de lo que la gente piensa, esos son sueños, es irreal, ¿no? Pues es al revés. Estamos viviendo, o vivirán estas personas eso que carecen. Y a lo mejor tienen una encarnación donde esas dificultades no están. Pero ¿qué ocurre cuando una persona tiene dinero, tiene medios, porque lo ha conseguido en una encarnación? Porque vamos pasando por todo tipo de experiencia y lo utiliza mal, pues que luego tiene que reencarnar con dificultades sin eso que ha utilizado mal. Físicamente hablando, podríamos decir de muchas cosas, y así vamos oscilando en situaciones físicas, emocionales y mentales de distinto tipo. Esto cuando lo vemos es como un puzzle que encaja en una gran justicia universal, llena de inteligencia y de amor. Si no, el mundo lo vemos lleno de injusticias y de desequilibrios si lo vemos superficialmente. Entonces, en otro tipo de experiencia, una mujer que en el Devacán estaba rodeada de cosas bellas, de lujo y de una estética muy refinada, muy refinada. Y su vida fue una sirvienta que estaba sirviendo a una mujer que tenía esa serie de elementos. Y ella, lógicamente, no los podía disfrutar. Su Devacán era verse poseedora de esas cosas que no, tal como lo describe, no era negativo, aunque parecía lujo, sino algo muy bello, muy estético, muy refinado en este sentido. Y me refiero dentro de una decoración cercana, familiar. Otro caso que describe, llevo 3 de los 5 que describe, es de una monja que muere joven y en el Devacán se encuentra rodeada de hijos. ¿Por qué? Porque en ese caso posiblemente su vocación no era de monja, sino de tener familia. Y claro, en el Devacán se cumplía lo que no tuvo, que es muy lícito verse pues casada, rodeada de hijos. De tal manera que aquello que podía estar sintiendo, lo contara o no lo contara, en su encarnación última, en el Devacán se le cumplía. Era su cielo verse en ese sentido a gusto. Y el último caso que describe es de un discípulo, de un ser ya con una vivencia más espiritual. Y describe cómo ese discípulo, en contacto con un maestro, tiene un Devacán en el cual, más que estar pensando en sí mismo, como los anteriores, estaba pensando en un mundo más justo, equilibrado, y en cómo los demás, los seres humanos del planeta, podían estar viviendo ese cielo, esa justicia que no se vive en general en estos momentos. Su Devacán era esas aspiraciones que no había conseguido, no solo para sí, sino para los demás, en la encarnación anterior, pues las está viviendo en el Devacán como que se estaban cumpliendo. Un mundo de justicia, de amor, de bienestar y de equilibrio, etcétera, etcétera, de todo lo bueno para todos. De tal manera que en el Devacán, aquello siempre positivo que no has podido vivir, pero que has deseado, en el nivel que sea, se cumple. ¿Y por qué se cumple? Para satisfacerte y compensarte, pues puede parecer que tiene sentido,
Pero hay algo más, porque lo que se está viviendo en el Devachan está generando un potencial de energía que luego al encarnar lo va a tener más a su disponibilidad. Se cumpla o no, porque luego va a tener, los seres humanos tenemos un cierto margen de libertad para utilizar o no nuestros potenciales, para actualizarlos o no. A lo mejor en nuestro Devachan anterior, antes de nacer, tuvimos una serie de aspiraciones que ahora las estamos cumpliendo, pero a lo mejor no, o a lo mejor las cumplimos en parte. Pero dentro de nuestro margen de libertad, seguro que todos estaréis de acuerdo, hay cosas que vamos actualizando, pero hay otras que cuando pasa el tiempo nos planteamos, ¿por qué no lo he hecho? Pudiéndolo hacer. Ya sé que es muy difícil juzgar si podíamos, hasta dónde podíamos, si no podíamos, pero a veces nos hemos dado cuenta que cosas que podíamos hacer no las hemos hecho. No las hemos hecho. Igual que cosas que deseábamos hacer era imposible alcanzarlas o materializarlas. Pero todo lo que deseamos tiene en potencia la posibilidad. ¿Sabéis lo que es estar en potencia? No en acto, en potencia, en potencial. Los potenciales, como unas posibilidades que no se han actualizado aún, pero que existe la posibilidad de hacerlo. Y es algo muy importante que cuando lo descubres, y sobre todo experimentalmente, puede ser más útil y hacer más cosas en tu vida, en lugar de estar ahí dejándote como una marioneta llevar por los estímulos ambientales, vegetando, como por desgracia hay mucha gente, sino como algo que podemos actualizar. Y aquí entramos en algo muy psicológico en relación con esto. El cielo es algo que mucha gente se imagina, no solo que es eterno, sino como que está sin hacer nada, sin trabajar, contemplando lo que sea, satisfaciéndote todo, y cuando se ha representado en como sea, por quien sea, lo ha descrito, pues ya sabéis, siempre la referencia es el cielo que imaginamos aquí físico, sin trabajar, que te den todo, que te lo sirvan, placeres, etcétera, 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 todo eso. Entonces mucha gente se lo ha imaginado ahí, que ese plano sería así. ¿Cuándo es la manifestación para el alma de unos potenciales que luego, próximamente, por eso el Devachan tiene que ver con el futuro, así como el astral con el pasado, y luego se materializarán antes o después? Y lo que materializamos primero ha tenido que gestarse en potencia, no nos lo ha regalado nadie, lo hemos creado y desarrollado nosotros. Por lo tanto, psicológicamente el cielo podría ser eso, el cielo y el infierno, estados. Cuando tenemos dolor y sufrimiento y se puede aplicar todos los problemas que sabéis, eso puede ser, como he dicho, como un infierno. Cuando nosotros ese estado de sufrimiento, ese estado de imperfección, vamos cambiándolo, sabiendo cómo y además siendo constantes, porque existe libertad, existe posibilidad, si no, no evolucionaríamos, siempre existe. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Habéis alguna vez vivido la experiencia, seguro que sí, de tener un dolor y de cambiarlo, de transmutarlo, de hacerlo desaparecer voluntariamente? No que se vaya, solo se puede hacer de una manera, no que se te vaya sin saber por qué, sino tú cambiar o transmutar el dolor. Cuando, sin pensar en él, con la mente, le prestas atención. Prestar atención a lo que sea es ponerte en un plano superior a la mente, ascender. Y desde ese plano superior, observar el dolor. Ojo, sin la tentación de pensar en el dolor, y más pensando en qué fastidio, porque me viene, y esto no se acaba, etc. Solo hace la mente concreta. Pero cuando digo observar con atención el dolor, es observar desde una posición más alta. Los que sabéis los trabajos de Hércules, el trabajo de Escorpio en el que nos encontramos ahora, este mes de Escorpio, Hércules, que es el alma, el Dios superior, tiene que controlar a la hidra de Lerna, con 9 cabezas. Son defectos humanos muy básicos, 9, 3 físicos, 3 emocionales y 3 mentales. Y corta una cabeza y 2 crecen en su lugar. Cuando reprimimos un deseo, el deseo se acrecienta. Pero cuando miramos con atención un deseo,
el deseo se transmuta. Cuando miramos el dolor con atención, se transmuta. Y por lo tanto, lo que hace Hércules para vencer a la hidra es elevarlo en el aire. Fijaos qué inteligencia los sabios que nos dieron los grandes mitos del pasado, entre los que están los trabajos de Hércules. Es de lo más psicológicamente más profundo que se nos ha dado a la humanidad. La descripción de muchas etapas, de muchas vidas, expresadas simbólicamente en los trabajos de Hércules. Elevar la hidra es situarnos en el aire, arriba, con atención, en un estado de conciencia más elevado. El reto que tiene la psicología actual, si quiere trascender esto que puede ser bueno, pero que está muy limitado como psicología cognitiva, psicología que utiliza la mente para cambiar lo negativo en positivo. Pero cuando elevas la conciencia, estás en lo transpersonal, como he explicado otras veces. Y entonces el dolor, la crisis, el sufrimiento, la depresión, la soledad, lo que sea, ya sé que de la noche a la mañana no es fácil, porque enseguida te va a venir la mente, que se resiste a desaparecer, y va a volver otra vez la tentación de que estás en soledad, de que la depresión no desaparece, etc. Pero cuando elevas la conciencia y lo mantienes X tiempo, se va produciendo, si no de golpe toda, una parte de la transmutación. Y esa transmutación es como pasar del infierno hacia el cielo. Transmutar el dolor. Hoy me enrollo menos y lo dejo aquí para que tengáis tiempo de preguntar lo que queráis. La síntesis sería: podemos ir pasando del infierno, aunque no, la palabra infierno asusta mucho, al cielo. No de golpe, sino, si el infierno tiene niveles, simbólicamente hablando, hay zonas, estás en un fuego, te metes en el fuego, te quemas. Pero si estás cerca del fuego no te quemas, pero te calienta. ¿Verdad? Para utilizar la simbología del fuego. Entonces hay infiernos insoportables y hay infiernos más soportables, ¿verdad? Hay estados de depresión que nadie quisiera y que si no está la persona ahí no los puede entender, o sea, por intuición, y hay estados de depresión pues que son más pasajeros, como de soledad. Son estados de soledad profundos, insoportables, y estados de soledad que se llevan mejor, ¿verdad? Y el cielo lo mismo, desde estados que puedes llamar cielo, que son efímeros y son agradables, hasta estados muy elevados de conciencia que son más profundos. Pero no para quedarte allí y recrearte en ello, sino para vivirlo. Y se dice, nos lo explica Vicente, que el de Bacán se vive más que aquí, es más vívido. Claro, nosotros para juzgarlo solo lo podemos hacer desde nuestra conciencia identificada con lo material. Por lo tanto, si no hay una elevación de conciencia, ya te lo expliquen como te lo expliquen, no te lo puedes entender, ¿verdad? Tendríamos que usar más la intuición para captar qué puede haber. Y es un estado más real que este. Incluso hace alusión a esa frase que la vida es sueño, a la cual le quiero dedicar una de las próximas conferencias. La vida es sueño de Calderón de la Barca da lugar a hablar de algo muy filosófico, y además es una obra literaria con mucha profundidad y se le puede sacar mucho partido. Y los orientales nos dicen que el mundo es maya, maya con Y, es maya, ilusión, no es real, el mundo este físico. ¿Por qué? Quien llega a eso, a esa conclusión, es porque está percibiendo que hay otro estado de conciencia más realista, más real, más verdadero que este de aquí. Y entonces nos explican los que pueden conocerlo, como Vicente, que el de Bacán se vive con más realidad lo que vivimos aquí. Por lo tanto, pues si la persona es malvada no podrá vivir con esta plenitud porque está tan encerrada durante mucho tiempo, ¿no?, en el plano mental, que su cielo será muy limitado. No puede ser con este estado sublime, hasta que no evolucione y pueda llegar a un estado de conciencia acorde a la posibilidad de vivir esos estados. Pero de alguna manera esto cambia mucho
esas enseñanzas que nos han dado la religión y que nos han asustado y que desgraciadamente ha traumatizado a tantos miles o millones de personas, creando un karma, las religiones, con esto, como con otras cosas, que tendrá que pagar. Porque ya os he dicho el motivo, esa deformación del infierno y del cielo. Y el cielo puede ser agradable, pero el infierno, a lo mejor pensáis que vosotros no, a nosotros no, pero ha asustado a mucha gente, y les ha traumatizado, y les ha hecho sufrir mucho. Algo eterno que se te podía condenar por un simple despiste. Por lo tanto, cambia mucho la visión que, según desde donde nos han transmitido la cultura, las religiones, lo que sea. Los seres humanos ignorantes o con X o aviesas intenciones, más que las estructuras. Cuando juzgamos el mal que ha hecho una estructura, son los seres humanos que se han introducido y han creado esa estructura. ¿Tenéis la palabra? Voy a acabar más pronto, ¿no? Bueno, la exposición. Me ha impresionado lo que ha dicho usted del suicidio, o sea, que la persona que se suicida luego tiene que sufrir más toda la vida. Claro, es que es ir contra una de las leyes básicas de la vida, que determina que no somos dueños, en este sentido, del tiempo que tenemos que vivir. Entonces, se está determinado de arriba que tenemos que vivir. Y entonces es como una escapatoria, cuando se analiza psicológicamente es como una huida. La persona huye de algo en lugar de enfrentarlo. Aunque a veces, cuando conoces a ciertas personas, puedes humanamente creer que puedes justificarles y decir, está en estado de tanta desesperación que no tienen nada remedio. Pero visto desde el ángulo profundo, no puede eso. Ese temporal, ¿no? Las consecuencias serán siempre, como siempre, temporales. Y luego tendrá la persona que pagar las consecuencias de ir contra unas leyes. Igual que el que asesina a otro ser humano tiene que pagarlo de alguna forma, ¿verdad? Porque aunque la vida no se puede quitar, sí que quitamos la forma. Cuando se dice quitar la vida es la forma. La forma es lo que puede aparecer o desaparecer. Morir, la vida no, ni nace ni muere, siempre es la forma. Entonces cuando decimos la vida de una persona, es exactamente la manifestación a través de una forma física, emocional y mental que necesita para vivir una serie de experiencias. Entonces, si se la quitas, te la quitas o se la quitas a alguien, estás contra leyes sagradas, por decirlo así, no humanas, sino leyes superiores. Y por lo tanto, necesitas aprender por la ley de causa y efecto, lo que se llama karma en Oriente, ¿verdad? Todos estáis al tanto. Tienes que pagar esas consecuencias, en este sentido. Luego, claro, aparte estará pues eso, la responsabilidad y el nivel de conciencia desde el que se hace estas cosas para que esto sea, digamos, tenga distintas consecuencias. Según desde el nivel de conciencia, cuando más consciente eres, lógicamente más responsable de lo que haces, en todos los sentidos. Entonces, pues es eso. Que tengamos que suavizarlo según a quién nos dirigimos, pues es cierto. Y yo a veces lo he hecho. Suavizarlo pensando en los efectos psicológicos, si tú no quieres. Pero es conveniente, pues, y aunque no sepamos cómo eso, saber que hay que hacer lo posible por evitarlo. En ese sentido, el asesinato. Y como también explico en el cursillo que da más posibilidades por todas las cosas, la eutanasia activa también es un asesinato y se paga. La pasiva no, la que se hace más, pero igual que es un mal karma el encarnizamiento terapéutico de intentar mantener con vida cuando ya se ve que es inevitable. ¿Me explico? Pero en ese caso no tendría la culpa la víctima, tendría la culpa el que está bueno, el que lo hace y si la víctima lo pide. O lo pues si la víctima claro, lo pide. Claro, sí. Depende de cada caso.
Pero si la víctima es Por sus inconsciente y lo están haciendo, porque como en estos Sí, casos claro. la víctima no tiene Sí. culpa. Bueno, en principio, por lo menos en ese aspecto no. Aunque a lo mejor su karma es de que pasar por esa experiencia. Es como una persona que la asesinan y ella no tiene culpa, no lo ha pedido. Pero a lo mejor su karma era pasar porque le asesinen, por un karma anterior. Sí, sí, sí. ¿Mm? A lo mejor fue asesino en otra vida y ahora tiene que pasar por ser asesinado por otra persona, para ir compensando la ley de causa-efecto y que su alma, su conciencia, viva la experiencia en su ser de lo que hizo a otras personas. La ley de causa-efecto es profundamente inteligente y va buscando enseñar, no castigar, como nos ha dicho la religión, enseñar, aprender. Se trata de que la conciencia aprenda y aprendemos. Igual que torturar a un animal, maltratar a un animal, pues entonces la ley de causa utiliza que tengas que morir a manos de un animal, por un animal, para recibir los efectos que tú has hecho por el animal, porque el karma es con los seres humanos, con los animales, con las plantas, con todo lo que te rodea. Según cómo utilizas aquello que dispones, pues luego vas a tener que vivir las consecuencias de lo que tú has provocado hacia afuera, en cualquiera de los reinos de la naturaleza. Aunque digamos, no es lo mismo a un ser humano que a un animal. Y luego depende a qué animal, porque si es un animal venenoso, peligroso, eso es otra cosa distinta del animal. Todo eso tiene su jerarquía, sus grados. Con los insectos también tenemos que pagar carne por los insectos. Claro, es distinto porque ahí es por higiene, por salud, ¿verdad? En eso entonces eso ya es distinto, es diferente. Es distinto. Sí, Ahí sí, no sí, hay que sí. sacar nada. Por lo menos como No te si creas hicieras con un animal. Oye, pues no te creas que yo no lo he pensado, ¿eh? No, Que a yo veces creo que lo he ahí pensado, digo, lo hacemos todos. porque estamos Sí. ahí, digo, pues esto también son seres vivos, a ver Sí. lo que hacemos. Sí, de todos modos, pues siempre que se pueda evitar, pues, pero a veces ya lo sabéis, por salud, por higiene, por peligro, eso. Si se hay puede que abrir hacerlo, ¿no? una ventana y que se vayan, pues ahora, Sí. los dejas y que se vayan. Sí, Pues bueno, pues esto. Tenía mi duda, Sí, pero claro. no creas que a Sí. veces te enseña de por duda. supuesto hay una jerarquía de grados en todas estas cosas, en todo, ¿verdad? En el caso que hay niños pequeños que mueren, es porque anteriormente, ¿qué dices? Una ¿Cómo de Dios las puede causas. permitir esto, no? A veces dices, Sí, una de "El las niño muera causas de puede cáncer". ser eso. Sí, el karma determina que tenga que morir. Sí, antes de tiempo. Y el karma del alma del niño. Y el karma del alma de los padres es que pasen, Sí. es otro karma de otras, Es un sufrimiento. que pasen por esa experiencia. Se juntan dos. Igual que si muere X personas en un avión, que no son familia ni eso, pues claro, es el karma de las distintas personas que se han juntado ahí. En ese momento, en ese accidente, en ese terremoto, en esas circunstancias, es un karma colectivo que estaría en relación con el individual de las personas. Más o menos. Rafa, ¿los animales tienen cielo e infierno? Bueno, No existen, o sea, entonces no como nosotros, no, tal como lo he descrito, no. Ellos están en un estado entre encarnaciones, porque ahí es el alma grupal en la que se encarna. Nosotros es individual. Entonces el alma grupal, pues cuando un animal muere, esas experiencias que ha vivido ese animal, nuevas, pasan a alimentar el alma grupal. Entonces pasa el alma. De tal manera que si el animal está avanzado y ya se va poco a poco individualizando, no reencarna como alma grupal, sino un poquito más individual, aunque no es como nosotros, está en un estado más de placidez, de su cielo a su nivel de conciencia. El que puede, igual que he dicho que cada cielo en cada ser humano es según el nivel de conciencia que por evolución hemos alcanzado, el del animal ya sabéis que sus deseos son muy elementales y su mente está tan limitada que no puede estar ideando lo que nosotros, por lo tanto, están en un estado no de sufrimiento, no sería de infierno, porque su conciencia no
no es suficiente para crear un mal karma. El animal actúa por instinto, como se dice, y por lo tanto no puede, sí que crean karma, pero no es con la responsabilidad con que el mal karma lo creamos nosotros. Como comprenderéis, cuando un animal mata o hace un daño, sabemos que no se le puede atribuir la responsabilidad que se le atribuiría a un ser humano. Igual que si un niño hace lo mismo que un adulto, no tiene la misma responsabilidad que cuando es adulto, según la edad, ¿verdad? Pues lo mismo, salvando las distancias, con los animales. Entonces no tienen su infierno, y su cielo estaría adaptado a ese nivel, al nivel de su propia evolución. Lo que puede asimilar, por lo tanto, no puede tener el mismo que nosotros, que no lo podría ni entender, ni alcanzaría a asimilarlo. Todo esto es como un puzzle inmenso, no solo del tema de hoy, sino de muchos, que cuando lo vamos rellenando y vamos viendo, si no toda la composición del tema, del paisaje, del puzzle, vamos viendo cosas definidas, cosas que no nos lo han explicado, ni en las escuelas, ni en casa, ni en la televisión, porque cuando ciertos temas de estos lo han hablado en la televisión han sido, desgraciadamente, muy poco o nada afortunados, ¿verdad? Con eso. Entonces, conviene, según cómo se explican las cosas de un modo racional, científico, psicológico, viendo la lógica, esto nos va encajando más y nos anima a seguir desde dentro demandando más información, más, para entender más y más y más. La vida, con mayúscula, este sentido. Entonces, claro, yo he desligado, he desgajado, aunque lo he hecho como independiente de lo que desarrollo en el cursillo, el tema este de la muerte, que es una parte importante a desarrollar. Y sobre la muerte, pues es una asignatura pendiente que está todavía, como tantas asignaturas pendientes que tenemos. Pero cuando esto se conoce y cuando lo vayamos conociendo, la cosa quedará, cambiará, nos cambiará, hasta psicológicamente nos hará mejores. Sin saber lo de hoy, se puede ser muy bueno y se puede ser muy espiritual, sin saber lo que os he explicado hoy. Y a veces, con ignorancia de estas cosas, se puede ser auténticamente espiritual, muy por encima de personas que conocemos muchas cosas, pero psicológicamente dejamos que desear. Esto es importante entenderlo. Por lo tanto, no es requisito indispensable, pero conforme nuestra demanda va creciendo, sí que necesitamos saber, y si puede ser, con los menos espejismos posibles, conocer ciertos temas que nos han transmitido. Entonces, no sé si lo percibís, como os digo, la conciencia se expande. ¿Y qué ocurre cuando se expande? Que tenemos más luz y más amor, que no sabemos lo que es el amor. Vamos viéndonos como que todo está unido. Algo que hablaré no solo en la próxima semana sobre el tema del amor y los deseos, sino el tema de la unidad. La diversidad está formando una unidad, eso es amor. Todo el cosmos está dominado por la inteligencia, por la voluntad y por el amor. Y entonces, a veces la mente se expande cuando estamos pensando en estas cosas o meditando en estas, se expande más. Y no queda tan estrecha. Cuando estamos estrechos de mente, a que sufrimos más, somos más susceptibles de tener problemas, de tener dificultades. Y por pequeñitas cosas que pasan, bueno, se monta ahí, es como si fuera un infierno. Cuando la conciencia se expande, pues las cosas las ves, como se dice, desde otra perspectiva. Y puede ser mejor y ser más útil, no solo sufrir tú menos, sino contribuir de un modo útil a que el mundo vaya mejor. Por eso, cuando se nos eduque en un sentido más amplio, es todo eso. Yo no sé si psicológicamente la gente que está aficionada a la astronomía, que está mirando con telescopio o está pensando en el universo, etcétera, si eso le cambia psicológicamente. Pero mirar, aunque solo sea superficialmente los puntitos de luz que hay en el espacio, es como salir de la estrechez de las 4 tonterías que a veces nos rodean o que estamos viendo en la televisión, tan limitadas, ¿no? Digo yo. Pero cuando ves y conoces la cosmología,
que es infinitamente superior a la astronomía, pero la astronomía es la visión superficial, lo que entra por la vista, más algunas cosas más. Pero la cosmología, si habéis recibido alguna enseñanza de esto, te expande la conciencia, aunque parezca que no tenga utilidad, y entonces vives en una conciencia más amplia y ves las cosas desde otra perspectiva distinta, diferente. También una cosa muy importante que explico en el cursillo es que las millones de personas, no unas cuantas, millones que han pasado por una muerte clínica, luego han vuelto, no han llegado a morir, han cambiado, la mayoría, su vida. Tienen menos miedo a la muerte, se preocupan más por los demás. Los que han investigado las personas estas, su psicología, nos hablan de que han cambiado. Algo que les ha sucedido, han visto eso que no vemos normalmente desde aquí y les ha cambiado. Son cosas distintas, pero por analogía, cuando vemos desde un sentido amplio. No es lo mismo estar siempre mirando lo que está dentro de una habitación o asomarte a una ventana siempre, año tras año, viendo una fachada enfrente, que asomarte, digo, no una vez ni dos, sino muchas veces, y ver espacios abiertos. A que cambia la perspectiva. A lo mejor es poquita la influencia, momentánea. No es siempre estar nublado con sombras, la oscuridad, sino no es lo mismo que estar con sol, percibiendo la luz del sol. A base de repetir y repetir y repetir, te va cambiando. Y los ejemplos no terminaría de ponerlos. Según la perspectiva hasta física, y no digamos mental, que tenemos del mundo, o nos quedamos estrechos, pobres, limitados, impotentes, o se nos expande la conciencia y aunque seamos conscientes de nuestra limitación y tengamos esa humildad que es lo que nos permite crecer, vemos como una gran perspectiva, que desde nuestra pequeña humildad vemos un camino de expansión ilimitado. Y aunque suframos, el sufrimiento es distinto. Sabemos que el sufrimiento se termina y sabemos que ese sufrimiento en parte o básicamente somos responsables nosotros, venga de atrás o de hace un rato o de hace unos días o hace unos años, somos nosotros. Y entonces la perspectiva es distinta y lo aceptaremos para liquidar ese karma. Y sabemos que eso se termina. Pero bueno, hay personas deprimidas que están en un pozo y como solo miran a su lado y hacia abajo, todo lo ven negro y creen que siempre se va a hacer así. Siempre negro. Y por lo tanto, una depresión que podía salir rápido, la prolongas durante años. Pero miras hacia arriba y ves la salida, aunque todavía no pueda salir, y la cosa cambia. La perspectiva de visión del mundo, sea mental o física, cambia. No sé si estáis de acuerdo, pero seguro que todos tenemos experiencias de un tipo o de otro en relación con esto que os estoy contando. Y en el de Bacán entonces se cumplen nuestros deseos, aunque haya sido responsabilidad nuestra que no hayamos puesto la suficiente voluntad para que se cumplieran. Siempre positivos. Sí, sí. Siempre que haya quedado como un deseo en potencia. Un deseo potencial, que es un estado de tensión. Los deseos están en tensión mientras deseamos. ¿Qué ocurre cuando dejamos de desear? Que parece que sea la pérdida de algo importante. Pues es necesario y es cuanto antes dejemos de desear, eso es importantísimo. Que lo que parece que es necesario, llamado deseo, se convierte en propósito. Propósito, voluntad. Y seguimos con una tensión, pero de otra naturaleza. Si no, nos paralizaríamos. Para poder seguir avanzando y evolucionando, necesitamos estar en tensión. Pero la palabra tensión siempre la asociamos a lo negativo, pero hay una tensión positiva. La tensión que nos impulsa a seguir mejorando, a seguir avanzando. Estáis en ello, ¿verdad? Pero la tensión nerviosa, la tensión dolorosa, es la que criticamos como algo negativo.
¿Me explico? Por lo tanto, si dejamos los deseos tal como los conocemos, por evolución implica abrirnos a un propósito o voluntad, son las palabras, que está en una vibración más alta que los deseos. Y por lo tanto, seguiremos avanzando y seguiremos siendo actores activos en el mundo, avanzando, pero no con el deseo del cuerpo emocional, sino con un deseo más elevado. Por eso, deseo y voluntad es lo mismo, nada más que cambia la vibración. El deseo del cuerpo emocional está aquí, y la voluntad, que es del alma, está más alto. Y cuando, si vamos hacia esa voluntad, una de las cosas que descubrimos es que esa voluntad no es solo nuestra, sino está en conexión con la voluntad del todo. Es decir, que no somos nosotros, sino es la vida la que se está expresando a través de nosotros. Pero hemos de ser muy conscientes para ser receptores de eso que las filosofías más profundas nos han contado. No ser actores, sino que la vida está actuando a través de nosotros. Pero repito, no como pasivos, sino como actores conscientes que permitimos que la vida se exprese a través de nosotros, que es distinto. Pero entonces también se pueden estar repitiendo escenas en el Devachan en diferentes... Hasta que se consuma, se agota ese combustible, y entonces ya, cuando se termina el Devachan, que todo tiene su limitación, se vuelve a encarnar. Ya se entra otra vez el proceso inverso al morir, que es la encarnación. Pero al volver a encarnar, si no actualizamos ese Sí, propósito... exactamente, lo tienes. Si tienes quizá por karma, la posibilidad de nacer en unas condiciones que te eduquen bien, que te faciliten estímulos adecuados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo cual es kármico también. Entonces puedes desplegarlo. Y si vienes con un potencial y una maduración, incluso en circunstancias difíciles, a veces sabéis que la persona puede hacer mucho. Parece increíble en circunstancias muy limitadas. Que a veces es lo mejor, porque lo que te limita es como un acicate para tú desarrollar. Pero si no lo tienes eso, en circunstancias desfavorables te hace perder tiempo y energías, ¿verdad? En ambientes poco estimulantes o desfavorables. Entonces dependerá de tu conciencia, de tu evolución, lo que traes de atrás, está todo unido con el karma, para que nazcas con esos potenciales y además en ambientes que te pueden favorecer su despliegue. O por tu mal karma en ambientes donde están más limitados. O por qué no decirlo, tu buen karma que te va a facilitar ambientes con dificultades para tú esforzarte. Yo no sé, yo creo que hay muchos ejemplos, me incluyo yo, de personas que hemos estudiado porque hemos trabajado. Hemos tenido de jóvenes que trabajar. No teníamos una familia que pudiera pagar nuestros estudios, porque entonces las becas, no sé ahora cómo están, se critican, era para los que podían. Había poca gente que pudiera estudiar, se requerían, eran más dificultos poder estudiar. Entonces las dificultades económicas de la familia nos hacía, y creo que había mucha gente, trabajar y estudiar. Yo todo lo que he hecho desde los 16 años, pues por poner un ejemplo, trabajando y estudiando, lo cual, mirado así en perspectiva, me sirvió psicológica y además también profesionalmente, porque aprendí a veces más en el trabajo que en la carrera que estudiaba. Es decir, que a veces puede tener varias funciones. Entonces, claro, lo ideal, lo pensaría entonces, es tener dinero, poder estudiar, no trabajar, sin dificultades. Pero luego lo ves desde otro ángulo y dices, lo que siempre pensamos y deseamos no siempre es lo mejor. Digo, en muchos casos, no estoy refiriéndome a todos los casos, ni mucho menos, sino en muchos casos. Por lo tanto, a veces lo que parece un mal karma que nos limita, podría ser al revés, un buen karma que nos permite avanzar más. Y a veces hasta teníamos que dar gracias que no nos pongan la tentación de tener exceso de bienes o de dinero,
porque es una tentación muy poderosa que lo más fácil es mal utilizarlo. Nosotros estábamos hablando de Esto no quiere decir que no compréis lotería, ¿eh? Pero, Siempre se compra de la que no pero sabe. que los premios es la desgracia de X personas, ¿eh? No digo de todas. Es tener, ¿me habéis entendido? No estoy diciendo ni lo uno ni lo otro, sino que depende de cómo utilizamos lo que tenemos, sea poco, mucho, de un tipo, de otro. Y todos decimos, me hubiera gustado tener en determinados miembros de la familia que hubieran sido de otra forma. Bueno, eso creo que no hay nadie que se escape pensarlo. ¿Y por qué? Y a lo mejor estamos ignorando que esa persona tiene que ser de esa manera, en el trabajo, en la familia, aquí y allá, para tú aprender algo. No gente que te está alabando, adorando o comportándose como deseas contigo. Así que de muchas cosas que protestamos tendríamos que mirarlo con profundidad y tratar de ver que puede ser lo contrario, puede ser una oportunidad. Estando en el astral, que nos sirve para purificar, es darnos cuenta cuando lo estamos pasando algo Sí. mal, por ejemplo, darnos Esa cuenta. palabra llamada contrición, que viene de religión, ¿no? Sí. Eso es también psicológica. Es decir, estás recapitulando y estás, como conciencia que eres, tomando conciencia para, digamos, darte cuenta. Cosa que también hacemos aquí cuando hemos cometido un fallo y tomamos conciencia de lo que hemos hecho. Si es verdadera conciencia, ya no lo repetimos. Cometeremos otros, pero ese ya no, o por lo menos como lo habíamos hecho. Lo cual es la garantía de que vamos, aunque sea lentamente, evolucionando hacia arriba. Entonces allí, como el alma está con el cuerpo emocional, con cierta identificación, por eso cuando más identificados estamos, como explicamos la semana pasada, con el cuerpo astral, más tiempo. Cuando más desidentificados o desapegados, menos tiempo estamos allí. Porque el tiempo que el alma pasa es para ir desprendiéndose de la vibración del cuerpo astral, depurándolo. Entonces todo eso se va grabando en los átomos permanentes y permite pues seguir avanzando con unas experiencias que se van sumando y sumando y sumando. Por eso vemos personas muy diferentes unas de otras, muy evolucionadas, menos evolucionadas, menos. Vemos el presente, vemos de todo. Y a veces años luz entre un ser humano y otro. ¿Por qué? Porque hemos pasado tantas experiencias que las hemos aprovechado, desaprovechado, hemos ido por aquí, por allá, creando malos karmas, que ha costado poco, que ha costado más, en fin, somos muy complejos y por lo tanto estamos en situaciones muy diferentes unos de otros en un mismo momento del tiempo. Sí, con las reencarnaciones siempre nos depuramos, tiene un fin, Sí. porque somos humanos. Claro. Siempre habrá algo Se que habrá que depura todo el depurar karma y ahí acaba el cuarto reino. y ahí se acaba. Y pasamos al quinto, ya sin karma. ¿Y entonces qué ocurre? Pues eres- El está la ser gloria, interno está la ya no la paz, necesita, está la- si no quiere, encarnar aquí. Aunque lo normal es que la mayoría siga encarnando aquí para ayudar a los demás. Aunque no tengas karma que cumplir para poder aliviar la carga. Entonces esas personas que vienen así ya sin karmas y sin nada, son esas personas súper buenas. No, no, son las que eso no las conoces. Son seres que no los vas a conocer. No No. se encarnan. Los que han trascendido esa etapa que me refería, No se encarnan. y si se encarnan, no los conoce nadie, ni su familia. Pasan desapercibidos porque es lógico. No son súper buenos ni nada. Otra cosa es ser una persona muy buena, que no significa que sea evolucionada. Se puede ser muy bueno en la vida y no estar, bueno, algo de evolucionado sí, pero no estar en esos niveles que me estaba refiriendo. Y esas Es personas distinto. muy Lo que intuitivas. pasa es que una persona espiritual es buena también, pero una persona buena, a ver si me explico, no es necesariamente espiritual. ¿Entendéis? La persona espiritual es buena porque incluye la inteligencia, el amor, la voluntad. Espiritual, el nivel que sea. Pero la persona buena
no es necesariamente espiritual, puede que haya desarrollado la bondad en su cuerpo emocional, pero le falta un desarrollo de la conciencia para eso evidenciarlo, Para expandir. porque a veces la bondad es según las circunstancias, visto psicológicamente. Si cambiaran las circunstancias, posiblemente mucha gente dejaría de serlo. ¿Captáis este pequeño detalle? Por eso, una de las cosas que vamos consiguiendo es juzgar cada vez menos. Cuidar. Dejar de juzgar. ¿Me explico? Dejar de criticar, dejar de juzgar y simplemente mirar y reconocer que a veces en quien menos piensas puede ser algo. Y eso lo hemos comentado a veces. Y como explica también en este libro que presentamos el otro día, este libro que desde la cercanía, que Pepe pues explica de personas que han vivido de este libro que presentamos. Sí. En este y en los anteriores, en el anterior también, la sencillez de la sabiduría habla de personas, pues sin especificar qué grado, personas buenas y muy responsables, sin cultura, sin esa inteligencia que asociamos a lo intelectual, pero que están cumpliendo la función. En el libro anterior, y además basado en la realidad, un barrendero, en este caso un vendedor de frutas, pero que está haciendo un servicio y un bien psicológico, aunque no sea un profesional, porque el contacto con la gente puede hacer que esto implique una ayuda psicológica a las personas con las que trata, aunque no tenga, digamos, esto. ¿Sí? Entonces, de eso hay y habrá cada vez más. Las personas evolucionadas no solo van a aparecer en los gobiernos, ya veremos cuándo llegan, porque los gobiernos que tenemos en estos momentos en el mundo dejan mucho que desear. Pues a ver si llegan pronto. En los gobiernos, sino también, pues, a lo mejor barriendo las calles. ¿Y Gandhi era una persona evolucionada? ¿Quién? Gandhi. Sí, Me la ha quitado de la boca. sí, no era perfecto, pero sí, una persona, sí, se puede llamar espiritual, en este sentido que decimos, sí, se puede considerar. Y en ese caso hizo un servicio a nivel muy amplio, ¿verdad? No solo en su entorno, ya sabéis de sobra. Entonces hay personas de las cuales, pues, con distintas características, pues eso, en un grado, en otro, a veces pues se nos ha dado algún detalle de grados de evolución, de personas avanzadas, pero eso ya... A raíz de su pregunta y en el de Bacán, ¿no nos juntamos con animales? ¿No estamos ahí con animales? En el de Bacán, con sí. animales... Es que yo me veo la escena... No, lo único es que me si gustaba tienes deseo compartiéndolo todo. de estar con un animal, entonces en el de Bacán no el animal, sino la imagen del animal, no la persona con la que te piensas, sino con la que estás, sino con la que piensas. Aunque no tengas mente, es un estado de ideación, es mente abstracta, no es mente concreta. Por lo tanto, las imágenes vívidas, si es de un ser humano o de un animal, no es el animal realmente, porque está en otro plano, es la imagen, pero vívida, más vívida que cuando estás con el animal o con el ser humano aquí. Pero eso está igual que con las personas, con la imagen... Sí, sí, así. viviéndolo. Por lo tanto, el cazador estaba viviendo pues lo mismo, es como si fuera lo mismo, real, con los objetos, las personas, los animales, lo que sea, todo igual que en el astral. Nada más que el astral de Bacán, la vibración es muy diferente. Pero en los dos sitios es vívido, real. Pero el alma lo conciencia con más realidad, porque es un plano más sutil que la conciencia de realidad que tenemos aquí. Fijaos lo difícil que es explicar estas cosas tan sutiles y que no percibimos con los sentidos, pero por analogías y con intuición, un poco de intuición, vamos entendiendo más y más, poco a poco, estas cosas. Por lo tanto, sí, pero no. Ahora, cuando nos morimos, esto que nos han descrito que es verdad, que cuando nos morimos vienen a recibirnos los familiares y personas conocidas, solo los que han desencarnado antes que nosotros, no los que quedan aquí. Los que desencarnaron antes van,
cuerpos que han fallecido. En sus cuerpos sutiles, claro. Y entonces esos seres con los cuales hay una relación kármica vienen a recibir, es una de las cosas que sucede, que también lo describimos con más cosas, y también las muertes clínicas estas que se han descrito, que he dicho antes, una de las cosas que más repiten las personas que han contado esa experiencia de morir y resucitar enseguida es esta, la de que notan gente que va a recibirles, como cuando vienes de un viaje y los seres queridos van a recibirte. No sé si hoy día eso se hace, pero cuando era pequeña En algunos se recibía cuando se venía en viaje en tren, entonces era... Pero va el que quiere ir, para bien o para mal, pero el que quiere ir a recibir. El detalle que planteas, el que quiere ir, a recibir a Van quien a- que llega, porque no te es como quieres. si fuera una llamada obligatoria para ir, aunque no le guste. Pero es A obligatorio. ver si- Exacto. Sí, sí, eso es la para pregunta entender, esa, sí. Por eso puede ser un encuentro agradable o no, según con quién. Igual que en el plano astral se puede odiar, amar o odiar. Aunque no haya cuerpo, pero como el amor y el odio es el emocional, la alegría y la tristeza y todo esto, son emociones, sentimientos, allí se viven con la imagen, no con el cuerpo físico, sino con la imagen. Lo que pasa es que si tienes un deseo de algo como comer, fumar, etc., no lo puedes vivir porque no tienes cuerpo físico y queda como un deseo frustrado. Por eso se hace pasar un tiempo hasta que esos deseos se van consumiendo, deshaciendo y se puede seguir adelante. Y es importante la conciencia que tienes en el último momento, el deseo ese, porque los deseos van cambiando, ¿no? Si Sí. te mueres con un deseo concreto o con otro. Bueno, tiene una importancia relativa, pero no fundamental. Es más la tendencia que tienes de tus deseos, no el del final. Aunque si me permitís, lo voy a comparar con cuando nos dormimos por la noche. Sí que influye en parte la conciencia con que te duermes, lo que estás viviendo, preocupaciones, etc. Pero creo que tiene más fuerza lo que has vivido durante el día, como predisposición, más que lo del último momento, que sí que tiene su importancia, pero se me ocurre deciros que es más relativa que la predisposición que tiene fuerza. Porque a veces, en este momento, podemos tener un estado de ánimo, no por lo que hemos recibido ahora, hace unos momentos, sino también muy influido por el estado anímico del día. A lo mejor tiene mucha fuerza lo que habéis conseguido al escuchar esta charla, que es lo último que estáis recibiendo. Pero habéis vivido durante el día varias experiencias de distinto tipo, y eso está influyendo en cómo estáis ahora. A lo mejor venís cansados, pero a lo mejor os habéis relajado por la charla. Pero a lo mejor sigue habiendo un cansancio según la fuerza que tenga ese cansancio del día, de cómo habéis vivido el día. Es que a lo mejor, a no ser que la experiencia de este momento sea muy fuerte y neutralice la tendencia de la mayoría de las horas del día, lo que más predomina es lo que más fuerza ha tenido durante el día. ¿Sí? ¿Es así? Has comentado antes, Rafa, que una persona cuando fallece, durante un tiempo muchas veces no se da cuenta de que no ha fallecido y se cree que sigue estando viva. Digo yo que se tienen que dar cuenta sí o sí, porque se dan cuenta que nadie les ve, ni les escucha, ni les contesta. Sí, y antes o después, después de hartarse, de cabrearse... Pero tiene que ser rápido, ¿no? Ese hecho de... No, a veces se pasa mucho tiempo. Más de 40 Porque días. incluso aunque tengan quien se lo explique, pero es como aquí. A veces nos explican una cosa y no la entendemos. No lo vuelven a explicar y seguimos sin Pero es entenderlo. como si saliéramos ahora mismo a la calle y Sí, nadie te eso es. viera ni te hablara. Sí. Te darías cuenta que ahí pasa algo enseguida, Sí. claro. Pero como tenemos muy poca educación recibida sobre estos temas, darte cuenta de algo que no nos han educado, no nos lo han explicado, no nos lo han enseñado, cuesta más. A pesar de eso, porque te das cuenta y llega un momento en que la persona, se va progresivamente cansando y cansando el ser, ¿no? El ser.
pero no entiende la explicación del por qué ocurre. No tiene a lo mejor la explicación de que está muerta. Pero sí que Hasta. pueden notar, perdona, que Sí pueden que notar lo nota que diferente. sienten sus Sí, que familiares intenta hablar con nosotros y no puede. y, no le y- contestamos, y ve lo que porque- sienten sus familiares por ellos y tal. ¿no? Sí. Entonces hay quienes O sea, sí. reciben, eso ya no sé decirlo, porque unos, aunque algo en general sí, la educación, la información, como nos cuentan aquí, desde allí, y Vicente Anglada relata en otro libro cómo él ayudó a una persona que había fallecido hace un tiempo, ¿no? Y entonces él, como tenía facilidad de poder acceder al plano astral, estando en vida, ayudó a este ser desencarnado a que enseguida adquiriese conciencia de dónde estaba, y lo adquirió enseguida. Mis experiencias espirituales se llama el libro, si lo habéis leído, y entonces se puede ayudar desde aquí, pasando allí, o los que están allí también. ¿El por qué no ayudan a todos? Pues no sé deciros, y por qué no todos recibimos la misma influencia. Eso tiene las explicaciones como aquí. ¿Por qué con la misma enseñanza, con el mismo profesor en una clase, diciendo lo mismo, unos cogen, otros no, unos nos cuesta más, otros nos cuesta menos, con las mismas oportunidades o parecidas? Eso tiene explicación. Y esto decía la Iglesia de que les hacían una misa para que descansen en paz, no les No, ¿Llegaba? no creo, desde la visión que tengo, que las misas no produzcan les paz. llega a la gente. Llega algo, pero como normalmente las misas, con perdón si sois alguien creyente, tienen poco efecto profundo.